Hola, bienvenidos a otro video de este canal. Mi nombre es Rodrigo González, soy profesor titular de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Cuyo. En este video voy a hablar sobre filtros FIR, filtros de respuesta finita al impulso, y en particular de los filtros FIR que se diseñan por el método de ventanas. Comencemos. En un video anterior donde expliqué el funcionamiento del filtro FIR de media móvil o Moving Average, expliqué que existen filtros que están diseñados para filtrar el dominio del tiempo y hay otros que se diseñan para filtrar el dominio de la frecuencia. En particular, los filtros FIR de este video están dedicados a filtrar en el dominio de la frecuencia. Como dije, a estos filtros FIR se los conoce como filtros por el método de ventanas. Veamos qué características tiene una señal cuya información está contenida en el dominio de la frecuencia. Cuando la información de una señal está contenida en el dominio de la frecuencia, esta información va a estar representada por la respuesta en frecuencia de la señal, por la fase y la amplitud de la misma. Además, se requieren de varias muestras para hacer un análisis en frecuencia. Esto se contrapone a cuando la información está contenida en el dominio del tiempo. En ese caso, con una sola muestra basta para poder extraer información de la señal. En cambio, cuando hacemos un análisis en frecuencia, necesitamos de varias muestras. Esto se ve reflejado, por ejemplo, cuando queremos hacer un análisis en frecuencia por la transformada discreta de Fourier o su implementación optimizada, la transformada rápida de Fourier, para lo cual necesitamos de un vector de elementos de la señal. No podríamos hacer un análisis de este tipo con una sola muestra de la señal. Ejemplos de señales que contienen información en el dominio de la frecuencia son, por ejemplo, un canal telefónico, un ecualizador de audio. En la figura vemos la respuesta en frecuencia de la voz humana y de un canal telefónico. Vemos que la voz humana tiene un ancho de banda que se extiende desde los 0 Hz a los 4000 Hz y un canal telefónico va de los 300 Hz a los 3400 Hz. Con este ancho de banda en un canal telefónico podemos distinguir la voz de quien está hablando en la otra punta de la línea. Si se redujera aún más el ancho de banda del canal, ya no sabríamos quién nos está hablando. Es decir, que perderíamos información en la señal. El canal telefónico es uno de los tantos ejemplos que vamos a encontrar en ingeniería, sobre todo en comunicaciones, en los cuales la información está contenida en el dominio de la frecuencia. Algunos parámetros que definen la respuesta en frecuencia de una señal. En esta figura vemos la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajos. Se dice que esta es la plantilla del filtro. En esta plantilla vemos una región que le llamamos la banda pasante, que es la zona de frecuencias donde está contenida la información de la señal, es decir, las frecuencias que nos interesa conservar. Tenemos otra región que es de banda atenuada, la región de frecuencias que queremos eliminar. Esta primera línea punteada define lo que es la frecuencia de corte, donde la amplitud de la señal cae un 30% o la mitad de la potencia. Y entre la frecuencia de corte y el comienzo de la banda atenuada se forma lo que se conoce como la banda de transición. Y por último, tanto en la banda pasante como en la banda atenuada tenemos ripple. Este ripple se traduce en ondulaciones en ambas bandas. En la banda pasante tiene más relevancia. Que haya ripple en la banda pasante significa que las diferentes frecuencias que están contenidas en esta zona van a tener diferentes amplitudes, algo que en general no es deseado. Veamos ahora características que definen una buena respuesta en frecuencia y una mala respuesta en frecuencia. Respecto a la banda de transición, siempre se desea que esta sea lo más angosta posible. Aquí a la izquierda vemos un filtro pasabajo que tiene una banda de transición bastante ancha, es decir que el paso entre la banda pasante y la banda atenuada es bastante lento. En cambio aquí a la izquierda vemos un filtro pasabajo que tiene una zona de transición mucho más angosta y entonces el paso entre banda atenuada y banda pasante es mucho más rápido. Respecto al ripple, vemos aquí a la izquierda una señal que tiene ripple en la banda pasante, algo que dije que en general no es deseado. En cambio acá a la derecha vemos un filtro cuya respuesta en frecuencia en la banda pasante es totalmente plana. Respecto a la atenuación de un filtro, estas dos figuras que vemos tengan presente que la atenuación está en decibeles.
Entonces veamos aquí a la izquierda, este filtro está atenuando aproximadamente a los menos 20 dB. En cambio, el filtro de la derecha está atenuando a menos 80 dB. Es decir que este filtro nos ofrece una mayor atenuación, muchísima más atenuación, ya que, como les dije, estamos midiendo esto en decibeles. A continuación vamos a ver conceptualmente en qué se basa el método de diseño de filtros FIR por el método de ventanas, y además también de dónde viene el nombre. Con estas 7 figuras vamos a ir viendo paso a paso los conceptos o las ideas en las que está basado este método. En estas figuras tenemos dos columnas. La de la izquierda nos muestra el dominio del tiempo y la de la derecha nos indica el dominio de la frecuencia. En la figura 1 vemos lo que es la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajo ideal. Lo que estamos viendo es la plantilla de este filtro ideal. Fíjense que para la frecuencia de corte FC tenemos dos valores de amplitud, tanto 0 como 1. Por lo que ustedes ya se dan cuenta que este filtro no se puede implementar en la realidad, ya que a la frecuencia de corte la respuesta del filtro solamente puede tomar un valor de amplitud. Si analizamos la respuesta en el dominio del tiempo de este filtro ideal, vamos a ver que la respuesta en el dominio del tiempo es un seno cardinal de infinitos elementos. Recuerden, como ya he repetido en otros videos, que un cuadrado en el dominio de la frecuencia es un seno cardinal en el dominio del tiempo y viceversa. Un cuadrado en el dominio del tiempo es un seno cardinal en el dominio de la frecuencia. Este seno cardinal que vemos acá, estos puntos que vemos en la figura, serían los coeficientes de nuestro filtro FIR. El problema que presenta este filtro es que tiene infinitos elementos, es decir que no se puede implementar una computadora, ya que necesitaríamos infinita memoria, algo que actualmente es imposible. Por tanto, tendríamos que llegar a una solución de compromiso para poder implementar este filtro FIR, este seno cardinal, en una computadora. Tal vez la idea más intuitiva para implementar este filtro de infinitos elementos es truncar en algún punto ese filtro FIR y quedarnos solamente con algunos elementos del seno cardinal. En este caso, quedarnos con m elementos del seno cardinal. Ahora, si volvemos al dominio de la frecuencia y analizamos cuál es la respuesta en frecuencia de este filtro FIR seno cardinal truncado, vamos a ver que la respuesta en frecuencia de este filtro es la que vemos en esta plantilla. Vemos un filtro pasabajo con mucho ripple en la banda pasante y ripple en la banda atenuada. A este ripple que aparece en las dos bandas se le llama fenómeno de Gibbs. Y es algo que, como ya dije anteriormente, no es deseado. Un diseñador no quiere que su filtro tenga ripple en ambas bandas y menos en la banda pasante. Para mejorar la respuesta en frecuencia de este seno cardinal truncado que vemos en la figura 3, lo que se hace es multiplicar elemento a elemento el kernel de este filtro de la figura 3 por una ventana. ¿Qué es una ventana? Es lo que vemos acá. En la figura 5 es este vector que tiene una forma parecida a una campana de Gauss. Lo que se hace es multiplicar elemento a elemento el seno cardinal truncado por esta ventana. Vamos a ver que hay diferentes ventanas que tendrán diferentes características. El resultado de esta multiplicación nos va a dar lo que vemos en la figura 6. Es un seno cardinal, pero que ya no tiene un corte abrupto como veíamos en la figura 3. Este seno cardinal truncado tiene acá un corte abrupto. En cambio, el seno cardinal que obtuvimos por multiplicar por la ventana ya no tiene ese corte. Que no tenga ese corte produce en el dominio de la frecuencia la siguiente respuesta. Vemos un filtro pasabajo en el cual hemos eliminado notablemente el ripple en la banda pasante, por lo menos a simple vista no lo vemos. Pero claro, este filtro tiene una banda de transición, es decir, un ancho de banda entre la banda pasante y la banda atenuada que no es igual a 0 como era con aquel filtro ideal que vimos en la figura 1. De todas formas, este filtro sí se puede implementar y comparado con la respuesta en frecuencia de la figura 4, vemos que hay una notable mejora. Matemáticamente lo que vamos a tener son estas ecuaciones. Vamos a tener el kernel del filtro seno cardinal truncado multiplicado elemento a elemento
por una ventana W, y esto nos va a dar un nuevo kernel del filtro HW. Y luego con los coeficientes de este filtro HW, este filtro FIR, y la señal de entrada X, vamos a implementar la convolución para obtener una salida I filtrada. Existen diferentes tipos de ventanas, como dije anteriormente, y cada una de estas ventanas tendrá diferentes desempeños también. Y el diseñador deberá elegir una ventana u otra según el tipo de filtrado que necesite una aplicación en particular. En estas figuras vamos a comparar dos ventanas en particular, la ventana de Blackman y la ventana de Hamming, y vamos a ver qué diferencias hay entre estas dos ventanas. En la figura de la izquierda vemos cómo se representan ambas ventanas. Cada ventana tiene 51 elementos para este ejemplo. La ventana exterior es la ventana de Hamming y la ventana interior es la ventana de Blackman. La respuesta en frecuencia de estas dos ventanas están representadas en esta figura. Vemos que la ventana de Hamming tiene una respuesta en frecuencia dada por la plantilla exterior y la ventana de Blackman por la plantilla interior. Y lo que se ve, analizando en detalle, es que la ventana de Hamming tiene una banda de transición más angosta, un 20% más angosta respecto a la ventana de Blackman. Ahora, analizando la atenuación en la banda pasante de estas dos ventanas, observamos que la ventana de Hamming tiene una atenuación de menos 53 dB para el primer lóbulo lateral y la ventana de Blackman de menos 73 dB para el primer lóbulo lateral. Por tanto, como vemos, existe una relación de compromiso entre elegir una ventana y otra. La ventana de Hamming tiene una banda de transición más estrecha, pero ofrece menos atenuación. En cambio, la ventana de Blackman tiene una banda de transición más ancha, pero ofrece mucha más atenuación en la banda atenuada. En general, uno tiene que partir eligiendo una ventana de Blackman, ya que el ancho de la banda de transición se puede achicar aumentando el orden del filtro. Otra ventana interesante de analizar es la ventana de Kaiser, ya que esta es una ventana de ventanas. Una ventana de Kaiser se configura eligiendo el orden de la ventana, es decir M, y además el valor de un parámetro beta. Justamente con este beta se puede ir modificando la ventana de Kaiser e ir pasando gradualmente entre diferentes tipos de ventanas estándares. Por ejemplo, con un beta igual a 0 podemos elegir una ventana rectangular. Si ustedes lo piensan, el seno cardinal infinito que vimos algunas filminas atrás fue multiplicado por una ventana rectangular para obtener el seno cardinal truncado. A medida que crece el valor de beta, esta especie de campana de Gauss que vemos se va a ir angostando. Entonces vamos a ir pasando, por ejemplo, de una ventana de Hamming a una ventana de Blackman, pero en forma gradual. Y en el medio podemos elegir una ventana que esté entre estas dos. Y a medida que aumenta beta, también va a ir aumentando la atenuación del filtro. Ahora, a medida que vayamos variando el orden del filtro, por ejemplo de un M igual a 10 a un M igual 40, también vamos a ver que varía la frecuencia de corte del filtro respecto a la frecuencia de muestreo. En general, con esta ventana hay una relación de compromiso entre la atenuación que podemos encontrar y el ancho de banda de la banda pasante. En este cuadro se comparan los desempeños de diferentes ventanas. Las ventanas que vamos a comparar son la ventana rectangular, la ventana de Hamming, otra ventana de la cual hemos hablado, la ventana de Hamming, la ventana de Blackman y la ventana de Kaiser con 4 valores de beta diferentes. Los parámetros que se observan en la tabla son el ancho de la banda de transición, el ripple en la banda pasante dado en dB, el ripple dado en amplitud, luego la atenuación del primer lóbulo lateral dada en dB y la atenuación en la banda atenuada también dada en valores de decibeles. Por ejemplo, comparemos los valores del ancho de las bandas de transición. La ventana rectangular es la que presenta la banda de transición más angosta y a medida que vamos descendiendo, el ancho de la banda de transición va aumentando, siendo la ventana de Blackman la que mayor ancho presenta. Ahora veamos qué pasa con el ripple en la banda pasante. La ventana rectangular es la que mayor ripple presenta, por mucho, recuerden que este dato está en dB,
y a medida que vamos descendiendo en la tabla, el valor del ripple también disminuye notablemente. Esta disminución también se observa en el primer lóbulo lateral. Vemos que para la ventana rectangular es de menos 13 y para la ventana de Blackman es de menos 57. Vemos nuevamente la relación de compromiso que existe para cada ventana entre el ancho de la banda de transición, el ripple en la banda pasante y la atenuación que podemos obtener con cada ventana. Finalmente veamos cómo se puede representar un filtro FIR tanto a través de una expresión matemática como de diagramas en bloque. Esta expresión que vemos aquí arriba representa la respuesta al impulso de un filtro FIR expresada utilizando la transformada Z. Se observa que los coeficientes B, B sub 0, B sub 1 hasta un coeficiente M-1 representan los coeficientes del filtro FIR, y estos Z elevados a potencias negativas representan retrasos en el dominio del tiempo discreto, donde las potencias indican la cantidad de retrasos, ¿no?, que están asociadas a cada coeficiente. Algo importante para destacar en esta expresión matemática es que esta respuesta al impulso de un filtro FIR no tiene denominador, es decir, que es solo numerador. Tal vez ustedes recuerden de algún curso de sistemas de control que el denominador de un sistema aparece cuando hay realimentación en el sistema, y que haya realimentación en el sistema conlleva a que este sistema tenga polos. En el caso de un filtro FIR, al no tener realimentación, tampoco presenta polos, y al no tener polos se dice que el filtro es incondicionalmente estable. Esta expresión matemática la podemos también graficar, ponerla en un diagrama de bloques. Vean que cada bloque representa un retraso en la señal de entrada x de n. Entonces vemos que a la entrada x de n va a estar multiplicado por b0, luego x de n menos 1 va a estar multiplicado por b1 y así sucesivamente. Y en este diagrama lo que se hace es todas las multiplicaciones y al final se suma para encontrar la salida, que es x de n. De nuevo observen que no hay una línea que vaya desde y de n hasta x de n. Es decir, que no hay realimentación desde la salida hacia la entrada. A este primer bloque se lo denomina forma directa del filtro FIR. Otra forma de representar la expresión matemática de un filtro FIR es a través de una implementación transversal. Este diagrama es matemáticamente idéntico a la implementación directa del filtro. La única diferencia es que vamos realizando multiplicaciones y sumas parciales hasta obtener el valor de salida del filtro. Este esquema, la implementación transversal, es lo que se implementa cuando se realiza la operación MAC. No es más ni menos que implementar la convolución de una señal con los coeficientes del filtro. Hasta aquí entonces esta presentación. Espero que haya sido de vuestro agrado. Que estén muy bien y será hasta el próximo video. Hasta luego.